Buenas tardes, hoy día comenzamos con el segundo video de contenido. Hoy vamos a hablar de campo eléctrico. Eh, el video anterior es de ley de Coulomb, la fuerza de atracción o repulsión de cargas eléctricas. Hoy día seguimos con el concepto campo eléctrico y tiene que ver también con la figura que tenemos acá. Ayer vimos que si yo tengo dos cargas y las separo por una distancia r, ¿cierto? Estas se pueden atraer si son de distintos signos y se pueden a repeler, es decir, alejarse entre ellas si la fuerza detecta que son de igual signo. Pero hay otro concepto que llamamos el campo eléctrico, tiene que ver con estas líneas. Y esta es la fuerza que yo someto sobre una carga. O sea, cuánta fuerza yo someto a una carga cuando tengo un punto de prueba, me explico. Si yo tomo esta carga y la dejo quieta, por ejemplo la llamamos ya Q0, y acerco esta carga Q1, o sea, la voy a ir moviendo. Esta carga Q1 va a sentir la influencia de esta otra carga. Esa influencia de esa carga me va a indicar el campo eléctrico. Ese campo eléctrico puede ser de repulsión o de atracción según el signo de las cargas. ¿Dónde usted lo ve? Por ejemplo, cuando usted se frota las manos en el pelo, por ejemplo, usted lo sacude, se carga eléctricamente la mano. Y esa sería su carga de prueba, porque cuando usted se acerca, por ejemplo, al pomo de una puerta metálica, se dice vulgarmente que le da la corriente. En realidad no le dio la corriente. Lo que pasó fue que se descargó, se atrajeron las cargas. Eso es más o menos lo que pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico nos va a medir, en el fondo, cuánta fuerza debo ejercer sobre una carga para sentir su atracción o repulsión respecto a un punto de referencia. Siempre tenemos que dar eso porque hay un punto de referencia. La ecuación matemática es la que estamos viendo aquí, fuerza sobre carga, y esto puede ser escalar o vectorial, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la forma escalar. También hay otra forma de escribir esto porque nosotros sabíamos que la fuerza es KE K por K sobre R cuadrado. ¿Se acuerdan? La ley de Coulomb. Si usted reemplaza esta F en esa ecuación, yo puedo escribir esto entonces el campo eléctrico como la constante Coulomb por el valor de la carga sobre la distancia que la separa el cuadrado. ¿Por qué? Porque una Q va a eliminar esa y nos va a quedar esa ecuación. Entonces, nosotros tenemos en realidad dos expresiones escalares para determinar el campo eléctrico. Al igual que ayer, tengo preparado unos ejercicios en el cual nosotros podemos basarnos para el cálculo de campo eléctrico. Entonces, vamos a trabajar con estos ejercicios. En el primero tengo una fuerza F de 0,20 newtons, perdón, y una carga de prueba 0 de 2 microcoulomb. La carga es de valor positivo, es positiva. Por lo tanto, vamos con el cálculo. ¿Cuál de las dos ecuaciones tomaría? ¿Esta o esa? Bueno, tomo esta porque ya tengo la fuerza simplemente. O sea, anotemos los datos. La fuerza es 0,2 newton y la carga es más 2 microcoulomb. Si esto lo paso a expresión científica, es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Calculemos entonces. E va a ser la fuerza, que va a ser 0,2 newtons, dividido 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, 0,2 dividido 2, vamos a poner paréntesis, la verdad que tengo esta otra forma, 0,2 dividido 2 por 10, ay, 2 por 10 a la menos 6. Y eso nos da 100.000 o 1.000.000. Veamos al tiro. 100 por 10 a la menos 3. En el fondo eso es 100.000. Entonces el valor del campo eléctrico son 100.000. ¿100.000 qué?
newton sobre coulomb. Es decir, a una carga eléctrica de 1 coulomb yo le estoy ejerciendo 100.000 newton de fuerza. Eso quiere decir esto. También se puede medir en voltios por metro, es decir, son 100.000 volts por cada metro en donde yo tengo esa presencia de campo eléctrico. ¿Cómo lo podría dibujar? Tengo la carga Q0 acá y acerco un objeto, cualquiera sea, voy a dejar un objeto aquí, triángulo, y este objeto va a interactuar, le va a ejercer una fuerza de 0,2 newton. Ese objeto me va a generar un campo eléctrico, una línea de campo eléctrico que en este caso se va a atraer a él porque es carga positiva. No sabemos el origen de la fuerza, vamos a suponer que se está atrayendo. ¿De cuánto? Esa línea es una fuerza de 100.000 newtons por coulomb. Y eso nos dice el campo eléctrico. Otro ejemplo, otro ejercicio que yo puedo tener en cuenta es el caso número 2. En el caso número 2 tengo ahora un punto, cualquiera sea ese, de 3 por 10 elevado a 4 newton coulomb y una partícula sufre 0,9 newtons. Entonces tenemos ahora el campo eléctrico y tenemos la fuerza. Se van a ir anotando todos los datos. El caso 2, entonces tengo el campo eléctrico que es 3 por 10 elevado a 4 newton coulomb y se ejerce una fuerza sobre una carga de 0,9 newton. Me preguntan de qué valor es la carga para que exista ese campo eléctrico. Eso lo desconocemos. Entonces de nuevo tengo EF, ocupo esta expresión de acá. Voy a pasar todo a dígitos. 3 por 10.000, 10 elevado a 4 es 10.000, por lo tanto el campo eléctrico es 30.000 newtons coulomb. ¿Ya? Por lo tanto, la fórmula me quedaría 30.000 newton por cada coulomb, igual a una fuerza de 0,9 newtons sobre una carga que desconozco. Esto pasa para allá y esto pasa para acá por propiedades del álgebra, por lo tanto Q va a ser 0,9 newton dividido 30.000 newton coulomb. 0,9 dividido 30.000 me queda como 3 por 10 a la menos 5 coulomb. 3 por 10 a la menos 5 coulomb. ¿Se acuerdan que les comenté que no podemos, en teoría uno no debería dejar exponentes que no sean, ¿cómo se llama? Múltiplos de 3 para indicar el prefijo? La forma más correcta de esto, bueno, la calculadora tiene el modo ingeniería y esto sería 30 por 10 a la menos 6 coulomb, y que 10 por la menos 6 nos indica micro, por lo tanto la carga sería de 30 microcoulomb y ahí nos quedaría el resultado de ese ejercicio número 2, ¿ya? Entonces sería la carga que nos genera este campo eléctrico. Y eso con esa parte. Nos queda ahora el caso 3, creo. Sí, caso 3. Ahora tenemos en un punto tenemos 1,2 por 10 a 5 newton coulomb. ¿No? Entonces vamos a ir anotando, ese es el campo eléctrico. El campo eléctrico es 1,2 por 10 a 5 newton coulomb. Tenemos una carga de menos 1,5 microcoulomb. Eso es lo mismo que menos 1,5 microcoulomb. O sea, perdón, por 10 a la menos 6 coulomb. Clarito está el profe. La fuerza ahora nos pide. La fuerza que se ejerce para llegar a ese campo eléctrico. Bueno, lo primero es entender que la ecuación nos quedaría, voy a pasar esto a, perdón, me va a quedar 1,2 por 10 elevado a 5 newton sobre coulomb igual a una fuerza que desconozco sobre una carga.
La carga va como valor absoluto, chicos. Es decir, esto es valor absoluto. Da lo mismo el signo de la carga. Me interesa el valor. ¿Ya? Entonces esto es 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces este 1,5 que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, esta expresión me queda como 1,2 por 10 elevado a 5 newton coulomb por 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb igual a una fuerza. Yo aquí evito ocupar la calculadora cuando están de esta forma, es decir, con bases de iguales, en este caso potencias de 10, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Multiplicar 1,2 con 1,5. Eso sí lo puedo hacer en calculadora. 1,2 por 1,5. Son 9 quintos, que es 1,8. 1,8. Y ahora, cuando están multiplicando, se suman los exponentes. Por lo tanto, 5 más menos 6. 5 más menos 6 es menos 1. Por lo tanto, esto es por 10 a la menos 1. Coulomb con Coulomb se eliminan. Entonces el resultado es newton de fuerza. Si usted lo quiere escribir mejor, corre la coma a un lado a la izquierda y esto me queda como 0,18 igual la fuerza. ¿Cierto? Y eso en newtons. Y ahí tenemos el tercer caso. Hay un caso cuarto también. En este caso que nos piden calcular la carga en un punto, pero hay una distancia acá. Entonces aquí ya cuando nos ponen distancia tenemos que ocupar la segunda forma de la ecuación. Entonces hay que escribir todo, la carga y la distancia. Entonces tenemos una carga de 5 microcoulomb, que eso lo podemos escribir como 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y tenemos una distancia de 0,25 metros. ¿Ya? Y calcular el campo eléctrico. Cuando tenemos distancia, tengo que ocupar esta forma de la ley del campo eléctrico. Por lo tanto, aquí el campo eléctrico me va a quedar. La constante Coulomb, como vimos ayer, es siempre 9,9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por esto que es 5 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre 0,25 metros. Y eso al cuadrado. Y esto lo podemos computar directamente en la calculadora. ¿Cómo? Abro la fracción acá, 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 720.000. 720.000 ¿qué? Newton Coulomb tiene ese campo eléctrico sobre esa carga que está a 0,25 metros del punto de referencia. 720.000 Newton Coulomb. ¿Lo quieres escribir de otra forma? Bueno, escríbalo así. 720.000 son 7 kilonewtons sobre Coulomb. Kilo indica 1000. Y ahí estamos con ese ejercicio. Caso 5, ahora es calcular la carga y ahora con la distancia. Entonces tenemos el campo eléctrico, 2 por 10 a la 4. 10 elevado a 4 es 10.000, por lo tanto esto lo puedo escribir como 20.000 directamente. Newton Coulomb. Entonces tenemos un campo eléctrico de 20.000 Newton Coulomb y la distancia de medio metro. Por lo tanto, vamos acá. De nuevo vamos a ocupar la segunda expresión de campo eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto vamos a escribir todo. No se quiere borrar esto. Ya. El E campo eléctrico va a ser 20.000 Newton Coulomb.
La distancia donde está la carga desde el punto de referencia es medio metro. Por lo tanto, ahora reemplazamos en esta ecuación. 20.000 newton coulomb es igual a constante coulomb 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por una carga que desconozco sobre r cuadrado 0,5 metros al cuadrado. Perdón, estoy medio resfriado. Los 0,5 que están dividiendo pasan multiplicando, entonces me queda 20.000 newton coulomb por 0,5 metros al cuadrado dividido. ¿Por qué? ¿Por qué dividido? Porque esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y eso es la carga Q. Por lo tanto, el valor de esa carga, aquí calculadora, vamos a meter todo dentro de la calculadora, va a ser 20.000 por 9 por 10 a la 9 dividido, perdón, me equivoqué, estoy clarito, 20.000 por los 0,5 al cuadrado dividido 9 por 10 a la 9. Y ahí seguimos la fórmula. Esto nos da 1 dividido en 18 millones. Y esto es, modo ingeniería, 555,555 por 10 elevado a 9. Que esto es lo mismo que 555,555 nanocoulomb. Recuerde que exponente de la menos 9 por 10 elevado a menos 9 es ese exponente en la base 10 y me indica nano en el prefijo, ¿ya? Así que ahí estamos. Ya tenemos ese ejercicio ahí. Entonces usted ve que aquí el tema del campo eléctrico, por lo menos en la forma escalar que lo estamos viendo, es bastante llegar y meter nomás, ¿cierto? Es reemplazar, no es tan más o menos ver referencias, qué sé yo, para dónde va. Entonces tenemos un ejercicio 6 ahora, perdón. Ahí se vienen los ejercicios vectoriales, ahora tenemos que ver que es un vector. Entonces el ejercicio 6 nos dice que tengo una carga de 3 microcoulomb, menos 3 microcoulomb. Una carga de menos 3 microcoulomb, que eso corresponde en notación científica, menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y hay un campo eléctrico, campo eléctrico de 1,5 por 10 elevado a 5 newton sobre coulomb. Me piden R, la distancia de donde se encuentra el punto de referencia. Por lo tanto, ¿dónde va a estar esto? De nuevo, si nos piden distancia y campo eléctrico, aquí tenemos que ocupar la segunda expresión, por lo tanto L es 1,5 por 10 elevado a 5 newton coulomb. Y acá igual, la constante coulomb 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por una carga que es de 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerda que es valor absoluto, las cargas quedan como valor absoluto, da lo mismo si es positiva o negativa, nos interesa su valor, nada más. Dividido todo eso por la distancia al cuadrado. La distancia que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y el campo eléctrico que está multiplicando arriba pasa dividiendo, por lo tanto me queda R cuadrado igual 9 por 10 a la 9 newton lo cuadrado sobre coulomb cuadrado por 3 por 10 a la menos 6 coulomb dividido 1,5 por 10 a la 5 newton coulomb. Pero esto es distancia al cuadrado y no me interesa la distancia al cuadrado, me interesa la distancia, por lo tanto aplico raíz cuadrada a ambos lados. Me queda que R es raíz cuadrada de todo eso que está ahí dentro. Y eso dividido por 1,5 por 10 elevado a 5 newton coulomb. Y esto calculadora nomás, ¿cierto? Vamos a la calculadora.
raíz cuadrada, ahora la división, entonces 9 por 10 a la 9, paréntesis aquí para indicar la multiplicación, el valor de la carga 3 por 10 a la menos 6, dividido 1,5 por 10 a la menos 5. El resultado de la distancia. Ahí está. 42.426, o sea, la distancia 42.426,40600 metros. Eso equivale a 42,426 kilómetros. Y ahí sería la respuesta en el caso 6. Y ahí vimos casos escalares, muchachos, ¿ya? Casos escalares. Pero el campo eléctrico también es un vector. Como todo esto es un vector, es decir, no solo tiene magnitud, que es lo que hemos calculado, sino el valor tiene además dirección y sentido. Por lo tanto, si lo veo como un vector netamente, va a ser vector fuerza sobre carga. Sería la magnitud vectorial por un vector de posición. ¿Ya? Y si lo veo de la otra forma, ocupando la ley de Coulomb, va a ser KE por carga sobre R al cuadrado por el vector de posición entre carga 1 y 2. Vamos a ver aquí, porque aquí ya empezamos a hablar de referencia, porque en otros casos no hablamos de referencia. Ahora sí vamos a tener un marco de referencia para saber para hacia dónde va el campo eléctrico y si es de atracción o repulsión. Entonces, vamos allá. Ejercicios. Ejercicio, no nos queda más que ejercitar, entrenar la mente. Por lo tanto, aquí en el ejercicio 7, ya empezamos a ver los sentidos de campo eléctrico. Entonces aquí tenemos dos campos eléctricos. Entonces, tenemos aquí un campo eléctrico ubicado en un punto 0,4, ¿cierto? Vamos a ir anotando el tiro. Tenemos una carga QS que se encuentra de valor menos 6 microcoulomb, que eso lo vamos a anotar acá en 6 por 10 a la menos 6 coulomb, que se encuentra en un punto S que vamos a llamar aquí 0,03 metros. Estamos dividiendo esta distancia en metros. Y esto va como referencia a un punto P, 3,0 metros. Recordé que la primera coordenada es X, la segunda es Y, esto es X y esto es Y. Y nos permiten calcular el campo eléctrico en el punto P, es decir, en esta dirección, es decir, ese va a ser nuestro marco de referencia. Voy a graficar esto para que lo pueda ver. Voy a ocupar un programa para graficar y seguimos con esto. Vamos a dar una pausa mientras grafico. Ya, volví. Entonces el programa que yo ocupo para graficar y sirve para todo es MATLAB, Laboratorio de Matemáticas, que es lo más probable que usted esté trabajando con este software en ¿cómo se llama? En red eléctrica. Tenemos el siguiente dibujo. Entonces tenemos un elemento en el punto 0,4, ahí está el eje Y, ¿cierto? Y el eje X. Y ahí tenemos un punto de referencia, por eso hablamos de referencia. Aquí va a ser la referencia que interfiere con la carga que está en este punto. Ya la carga está acá y quiero saber el campo eléctrico que está acá, es decir, carga Q está aquí, pero quiero saber cuál es la influencia eléctrica como campo eléctrico en este punto P. Entonces, primero para ver esto, vemos que hay un vector, ¿cierto? La carga es negativa, por lo tanto la flecha ahora va en sentido contrario al punto de referencia, al donde yo quiero ir, ¿cierto? Esta es mi referencia a donde yo quiero ir y esta es mi referencia de partida.
Recuerde que cargas positivas salen, cargas negativas devuelven. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Primero determinar cuál es el vector que está acá, vector distancia. Ese vector distancia va a ser determinado por la resta de puntos. El punto de llegada, que en este caso es P, menos el punto de partida, que es S. Este vector va a ser, y siempre ese orden, llegada menos inicio. Siempre es así. Por lo tanto, aquí tengo, voy a escribirlo 0,4, el punto, lo voy a escribir eh, lo voy a escribir en forma, perdón, lo voy a escribir en forma de coordenadas. Era 0, 0, 0, ¿cierto? 0,4, estoy clarito. Era 0,4. Entonces, 0i más 4j, ¿cierto? En forma unitaria. Ese es P. Menos S. Perdón, lo distraí hoy día. P es 3,0, por lo tanto es 3i más 0j. Ese es P, 3,0. El otro es 0,4. Menos 0i más 4j. 3 menos 0 es 3, 3i. 0 menos 4 menos 4j. Y está el vector distancia. Entonces el vector distancia no indica eso. Y este vector distancia tiene un módulo, ¿cierto? Ese módulo va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4, y esto es entre paréntesis al cuadrado. Eso es 5, ya lo hemos visto varias veces, pero si quiere lo hace. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más, y aquí 4 al cuadrado. Recuerde que puede omitir el negativo porque todo número al cuadrado da positivo, así que da lo mismo. Eso es 5. ¿5 qué? 5 metros. Porque estamos viendo distancia. Pero lo mismo que pasaba, hay un vector de posición, es decir, si yo voy subiendo o bajando, en este caso voy bajando, esto se hace avanzando de esta forma, bajando y haciendo el vector de posición, ¿cierto? Ese vector de posición cuyo trazo cada vale 1, es decir, ¿cuántos peldaños habrían? Habrían 5 peldaños, cuyo largo entre punto a punto de peldaño vale 1. ¿1 qué? En este caso 1 metro. ¿Cómo se calcula el vector de posición? Va a ser el vector sobre el módulo del vector. Ese vector de posición va a ser el módulo vector 3i menos 4j, ese era nuestro vector, sobre el módulo 5. 3 dividido en 5 es 0,6, y eso lo puedo hacer con calculadora. 3 dividido en 5, 0,6. Y 4 dividido en 5, 0,8, menos 0,8j. Menos porque está ahí, y esto queda sin unidad de media. Ya una vez que tengo todo esto, puedo ocupar ahora el campo eléctrico. Entonces vamos con el campo eléctrico. Campo eléctrico va a ser la constante Coulomb por el valor de la carga sobre la distancia, por la distancia cuadrada por el vector de posición. Vamos allá, entonces aquí será campo eléctrico 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, sobre, perdón, por la carga era de, ya no me acuerdo entre la carga, de 6 microcoulomb, 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Sobre una distancia 5 metros al cuadrado por un vector de posición. El vector de posición lo vamos a meter al final. Al final, no me voy a meter con eso. Entonces, vamos aquí a calcular 9 por 10 elevado a 9. Por 6 por 10 a la menos 6, que es la carga. Recuerde que trabajamos con valores absolutos, la carga da lo mismo el signo. Dividimos todo esto por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 por si acaso, así que ahí tengo. Aquí el campo eléctrico como módulo es 2160 Newton Coulomb
por el vector de posición, que ese vector de posición, ¿cuánto es? Esto, así que lo voy a poner directamente 0,6i menos 0,8j. Entonces esto multiplica cada cosa. Recuerdo acá. 21.060 por 0,6 es 1296 en el eje X. Menos, y en el eje Y, 2160 por menos 0,8, ¿cierto? Y eso es menos 1728 J Newton Coulomb. Por lo tanto, si ahora yo dibujo esto, porque esto va a ser un vector, va a tener coordenadas, este va a ser X, este va a ser Y. En X tengo 1296 Newton Coulomb, pero en el eje Y tengo acá menos 1728, acá tengo, es decir, 3 menos 1728. Por lo tanto, el vector va a estar apuntando ahora, el campo eléctrico va a estar en esta dirección y ahí va a estar el ángulo. Ya. Entonces, vamos allá. El ángulo es negativo. Es decir, estamos girando ahora de derecha a izquierda en sentido horario. Cuando nosotros giramos en este lado el ángulo, cuando cerramos el arco para en esta dirección, los ángulos son siempre negativos. Y aquí hay un truco. Primero hay que sacar el módulo. Esto es Pitágoras, que curiosamente es 2160. Es el mismo módulo, no nos va a cambiar. Pero si lo quiere ver, calculemos el módulo. ¿Cómo calculamos el módulo? Con la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Se acuerda? Raíz cuadrada de 1296 cuadrado más 1728 al cuadrado. Recuerden que podemos ignorar el negativo. Esto es Newton Coulomb. Raíz cuadrada, 1296 al cuadrado más 1728 al cuadrado. Esto es 1160. El módulo lo tenemos siempre, eso no varía. Entonces el campo eléctrico es 2160 Newton Coulomb, es el valor, pero tengo un ángulo de inclinación, pues ese ángulo no lo conozco. Ese ángulo, hay un truco. Primero el ángulo es negativo, por lo tanto aquí es tangente a la menos 1 y vamos a poner menos tangente a la menos 1 para que el ángulo siempre nos quede negativo independiente del cálculo. Esto es y sobre x, es decir, y es 1728. Recuerde que lo trabajamos como valor absoluto. Da lo mismo si está negativo dentro, como valor absoluto. 1296, que es x. Y este es nuestro ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación, entonces ahora, vamos allá. Menos tangente, perdón, arco tangente o tangente a la menos 1. Y dividimos 1728 sobre 1296. El ángulo es menos 53,13 grados. Por lo tanto, la dirección aquí es menos 53,13 grados. Y allí nos queda el campo eléctrico con su dirección y sentido. Muchachos, esto sería el video de campo eléctrico. Espero que sigan los pasos a pasos. Recuerda que esto es bastante procedimental, por lo tanto, vuelvo a repetir, debe manejar sí o sí la trigonometría, es decir, seno, coseno y tangente, qué significan y qué representan, a qué figura van asociadas, a un triángulo rectángulo, recuerde. Y dentro de un triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, que corresponde al módulo de un vector, y eso está el teorema de Pitágoras. Aquí hay un ejercicio, se los voy a dejar aquí para que los vea aquí en la pantalla, para que usted pueda practicar. Vamos mejor a proyectar. Trate de hacer el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, le va a servir para soltar la mano. Y los ejercicios 10, 11 y 12 son del teorema de superposición, del 10 al 12, es decir, con más de 2 cargas. Voy a hacer este análisis en el siguiente video, tercer video. Vamos a centrarnos directamente en el teorema de superposición antes de saltar a flujo eléctrico y densidad de campo eléctrico. Serían los últimos 3 videos que nos van faltando, ya que esta semana vamos a empezar a ver la parte magnética, así es, nuevo contenido. Todo este contenido es repaso de lo que hemos visto. Buenas tardes, chiquillos, y que descansen.